Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny, hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo este libro, Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, de Grady Hendrix, que es una novela que me ha gustado muchísimo. Es una novela de terror con toques costumbrista y satírica y que de hecho forma parte del top 10 de libros de vampiros recomendados que podéis acceder aquí arriba, y que cuando ya hice referencia a él me llamó muchísimo la atención y os dije, este libro me lo voy a leer. Está escrito por Grady Hendrix, este escritor, periodista y guionista americano, y se publicó en 2020 y en España está siendo publicado por la editorial Minotauro con 480 páginas. Este escritor se está especializando en este tipo de libros de horror con el toque satírico y costumbrista de diferentes escenas del mundo norteamericano, y la verdad seguro que no es el único libro que me voy a leer de él, y además escribe muchísimo, cada año saca un libro más o menos, por lo que sin duda es un autor a tener en cuenta dentro de este género precisamente por esta originalidad, porque este libro destaca por una mezcla perfecta entre escenas costumbristas de la sociedad estadounidense del sur, de estas amas de casa que viven en urbanizaciones perfectas con maridos que trabajan y ganan muchísimo dinero y que quieren tener su vida perfecta y que su mujer solamente les siga y que su único trabajo sea cuidar de la familia y mantener la casa perfecta. Y a esta escena costumbrista, y que la verdad es que está muy bien creada, se van introduciendo poco a poco elementos de terror cuando llega un nuevo vecino dentro de la urbanización que resulta ser una especie de vampiro. Y aunque no se confirma hasta bastante más adelante del libro que se trata de un vampiro, no es un spoiler, evidentemente, porque en el título ya se hace referencia a los vampiros, y además también en la sinopsis y en todas las referencias que se hacen a este libro ya se hace referencia a que aparecen vampiros. Y además estos vampiros destacan también por su originalidad, porque no se limita a coger las características habituales de los vampiros, sino que introduce de nuevas, pero siempre respetando su naturaleza vampírica. Y es otro de estos toques de originalidad que la verdad es lo que me han hecho disfrutar tanto del libro. Porque este buen equilibrio entre el toque satírico, el terror, hace que sea una lectura muy amena, que enganche muchísimo, que quieras mirar hacia adelante a ver qué es lo que pasa. Y esto unido al extremo realismo a la hora de describir las escenas cotidianas, la verdad es que hacen una combinación muy buena. La novela está escrita en tercera persona subjetiva por una de estas amas de casa, Patricia Campbell, que tiene dos hijos que al inicio del libro pues son niños aún, y está casada con Carter, que es un psiquiatra al que lo único que le preocupa es ascender dentro del hospital y ganar cada vez más y más dinero, y para ello pues sacrifica toda su vida familiar y evidentemente pues deja prácticamente abandonada a Patricia, pero claro, como es un objeto que es posesión de él, pues él no ve ningún tipo de problema en eso. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque Hendrix, a pesar de ser un hombre, por lo tanto no es una mujer y no es una ama de casa del sur, capta muy bien la psicología de las amas de casa y sus reacciones, y diferenciando claramente entre la personalidad y las costumbres de cada una de las amas de casa que aparece en este libro, que en total son 5, y cada una de ellas pues tiene sus miedos, tiene sus reacciones, tiene un marido diferente, tiene unos hijos diferentes y se enfrenta cada una de ellas de una forma diferente a su situación. Algunos de forma más valiente y algunas de forma más cobarde, pero destacando en cada una de ellas su difícil posición desde el momento en el que la mayor parte de ellas tienen un marido que no las considera ni siquiera que sean inteligentes y que simplemente son un objeto que les tiene que rendir pleitesía, cuidar de sus hijos, cuidar de su casa, seguirlos y ya está, y no decir ni mu ni salirse de su guión. Al formar parte todas estas amas de casa de un club de lectura, aparte de los capítulos en los que se estructura habitualmente un libro, cada una de las partes lleva por título el libro que se están leyendo en ese momento en el club de lectura, y la primera parte empieza en noviembre de 1988 y la última termina en febrero de 1997, pero evidentemente hay grandes elipsis temporales en cada una de estas partes. La primera de 5 años, después de 3 años, y evidentemente no salen todos los meses, pero que sin duda es original. Para que lo veáis más o menos, en esta parte es la de Helter Skelter, de Manson. Y sinceramente, la verdad es que es una forma de organizar el libro muy original, pero teniendo en cuenta que Hendrix tiene otro libro que lo estructura como un catálogo de Ikea, pues en realidad forma parte de su forma de escribir. ¡Suscribíos! Y ya entrando en la reseña, la novela empieza con una escena pues súper costumbrista, que te la empiezas a leer y no piensas en ningún momento que en este libro vayan a aparecer vampiros o que vaya a aparecer ningún tipo de terror, con Patricia que se está vistiendo para acudir a su muerte, y esta muerte es
después de haber conseguido entrar en el club de lectura más importante y elitista y prestigioso de la urbanización, 2 años después de llegar a ella, está aterrorizada porque ese mes le toca a ella dirigir la discusión sobre el libro y no se lo ha leído porque no ha encontrado el tiempo, porque los libros de este club de lectura pues son muy aburridos, no están dirigidos a unas amas de casa pues que simplemente quieren escapar de su vida mientras están leyendo, y en realidad nadie en el club de lectura se lo está leyendo, pero todo el mundo acude allí. Y una vez llega, pues intenta solventar la situación, improvisando ciertas cosas, y se está saliendo con la suya, pero en un momento dado se hunde todo de repente y sale de allí desolada, y en el momento de salir, antes de llegar al coche, es interpelada por otro grupo de amas de casa que no encajan para nada en la perfección ideal a la que ella quiere aspirar y quiere convertirse, y se le acercan precisamente para proponerle formar parte de un nuevo club de lectura, que no es un club de lectura, se autodefine así, en el que se leerán las novelas denostadas de True Crime que en esos momentos, a finales de los años 80, pues se vende en las gasolineras y que nadie se toma en serio precisamente por la temática que tratan. Patricia las observa y estas amas de casa son, por un lado, Kitty, que es una mujer rechoncha, la típica ama de casa pues que viste de forma pintoresca, que es muy diferente al resto, que no se acaba de adaptar y que vive en una mansión gigante en medio de sus tierras donde no vive nadie más, con muchos hijos y con un marido que precisamente por haber heredado todo esto pues no quiere trabajar y no deja de tomar malas decisiones económicas, por lo que siempre están al borde de la ruina y Kitty tiene que ir salvando a su familia mientras su marido la está hundiendo. Por otro lado está Mary Ellen, que la describe Patricia como esa yankee que ha bajado del norte y que vete a saber lo que hacen allí al norte las amas de casa, y que por lo tanto precisamente por eso Mary Ellen ya está siendo excluida de la sociedad. Por otro lado está Slick, que es una ama de casa hiperdevota y religiosa y que tiene la casa llena de motivos religiosos, pero que a pesar de eso es un desastre a la hora de cuidar de sus 3 hijos y su casa y de su marido. Le pone toda la intención, los quiere muchísimo, pero simplemente no se le da bien. Y finalmente Grace, que es la perfección en el sentido que es la ama de casa perfecta, la que vemos en Mujeres Desesperadas en la figura de Brie, que hace las tartas perfectas, que sabe quién es cada uno, que mantiene la casa en un orden absoluto y sin despeinarse, que apunta todas las matrículas de los coches que ve por el barrio y que no pertenecen a los vecinos, que es la primera que va a llevar una tarta o algo de comida cuando alguien se muda dentro del barrio, precisamente para fisgonear a ver quién es esa persona, y que la única conversación que ha tenido con Patricia hasta ese momento, porque lleva solamente 2 años allí, es cuando se fue a su casa pues a llevarle algo de comer y a preguntarle si no iba a cuidar de su jardín porque quedaba mal con el resto del barrio. Así que para que veáis el perfil de las mujeres tan diferentes que se unen a este club de lectura. Patricia, precisamente por eso, pues en un primer momento dice, pero ¿cómo me voy a unir yo a esta gente? ¿Cómo voy a conseguir luego yo tener un nombre en esta sociedad? Pero finalmente, como tampoco tiene nada que perder ni tiene nada más que hacer en este sentido y necesita tener vida social fuera de casa, decide unirse y para su sorpresa, una vez se empieza a leer el libro, se lo lee todo de golpe en solamente 2 o 3 días y se divierte inmensamente en el club hablando con el resto de las mujeres porque estas temáticas les permiten escapar de su realidad, hablar de asesinos en serie, hablar de cosas totalmente ajenas y que no tienen nada que ver con ellas, y a la vez en estas conversaciones evidentemente también empezarán a hablar de sus cosas y de cómo llevar la casa y compiten a ver quién tiene listos los sándwiches de sus hijos más rápido, cuáles son los métodos más rápidos y más económicos de limpiar, cosas así. Por eso os digo que tiene estos detalles costumbristas que son, la verdad, increíbles y muy a valorar. Y una vez se ha formado el club de lectura, ya hay un salto de 5 años al futuro, momento en el que durante estos 5 años evidentemente ya se han convertido en amigas y Patricia tiene que ya empezar a lidiar con hijos preadolescentes, por lo que su vida se empieza a complicar aún más. Encima, poco después de este salto, se encuentra con la imposición de tener que cuidar de Miss Mary, su suegra, después de que el resto de los hermanos de su marido se hayan desentendido y hayan puesto malas excusas, y su marido, a pesar de que es un psiquiatra, no ve ningún problema en que su mujer, que ya tiene muchísimo trabajo, pero como él no lo valora, cuide de su madre mayor que no puede vivir sola porque tiene demencia y cada vez necesita más atención y que cada vez es más agresiva, que es evidente que es una mujer que tendría que tener cuidados especiales.
Inicialmente, y después de unas semanas de locura en las que Patricia intenta lidiar con todo y lidiar con su suegra y viendo cómo todo esto está destrozando a su familia mientras su marido no hace nada, el club de lectura acude a su ayuda y, entre otras cosas, le busca una cuidadora, Ursula Green, una mujer negra que vive en un gueto cercano a la urbanización, llena de gente con muy pocos recursos y malviviendo. La mayoría de ellos ni siquiera tienen una casa, sino que viven en trailers, y que sus condiciones de vida evidentemente son muy mejorables y que son vistos por encima del hombro por el resto de las organizaciones que están al lado, porque también hay un par más por allí. Y evidentemente la mayor parte de los habitantes son afroamericanos que encima trabajan en las casas de la gente rica de la urbanización y que los mira por encima del hombro, que es algo hipertípico de estas sociedades de Estados Unidos del Sur y que aparecen en muchísimos libros en los que se trata este tema. Así, cuando su vida parece que vuelve a enderezarse porque tiene a Ursula Green cuidando de su suegra y ella tiene que encargarse evidentemente también de ciertas cosas de su suegra, pero que ya empieza a volver a tenerlo todo controlado, un día, cuando está cruzando su jardín para tirar la basura, se encuentra con que sus contenedores están todos desparramados, tirados por el suelo, y que una vecina de avanzada edad que vive a 2 casas de la suya, Anne Savage, está allí en medio de la basura comiendo un animal salvaje que ha matado en ese momento y que se está comiendo las vísceras y con la sangre así desparramando. Evidentemente, Patricia se queda allí totalmente en shock y esta vecina, totalmente desquiciada, la observa y empieza a perseguirla por su jardín, por lo que Patricia pues empieza a correr y antes de que consiga entrar en su casa, le hace un placaje, la tira al suelo y la empieza a atacar y ella se está defendiendo, pero antes de poder escapar no puede evitar que le muerda el lóbulo de la oreja y le arranque una parte de la oreja. Cuando Patricia sale del hospital, y a pesar de que ella es la víctima, cuando su vecina muere en el hospital por una enfermedad que no saben explicar, que no entienden exactamente qué es lo que ha pasado, decide presentarse en la casa de su vecina a presentar las condolencias a su sobrino que se había instalado en la casa de Anne 2 meses antes y que ya había llamado la atención de Grace porque tenía una furgoneta de esas que ella asocia con alguien que se dedica a secuestrar niños, pero que fue a la casa y descubrió que en realidad era el sobrino de su vecina. Por lo que ni corta ni perezosa coge una de las cocelas que le han regalado otras vecinas a ella precisamente por el accidente que ha tenido y se presenta a la casa de Anne Savage y cuando ve que nadie le contesta y como allí todo el mundo deja las puertas abiertas, pues decide entrar, ve que nadie le contesta, sigue entrando dentro de la casa hasta que llega a la habitación donde está durmiendo el sobrino James Harris y cuando lo ve da la sensación de que está completamente muerto porque además su aspecto físico es bastante deplorable y como Patricia, antes de conocer a Carter, era enfermera, decide hacerle la reanimación y cuando le está haciendo la reanimación Harris despierta de golpe y reacciona de una forma muy violenta y Patricia se va a su casa bastante asustada. Pero cuando está saliendo de la casa se encuentra con la mujer de la limpieza de Anne Savage que desaparecerá ese mismo día y nadie le dará importancia. Poco después, Harry se presenta a la casa de Patricia para pedirle perdón, que en ese momento pues que reaccionó muy mal porque estaba muy cansado, estaba desolado por la muerte de su tía y le explica una milonga que Patricia pues acepta, pero le extraña que la apariencia de James Harris haya cambiado radicalmente y ahora sea alguien aparentemente más joven, mucho más guapo, sin estar completamente chupado, con muchísimo más pelo y claro, la chaca que quizás con la luz y todo, pues quizás que no lo vio bien. Por lo que en otro momento, cuando él le explica que tiene una condición, que no puede salir a la luz del sol porque tiene una especie de alergia y que debido a eso no puede arreglar legalmente su situación para poder heredar la casa de su tía, porque todas las cosas solamente están abiertas durante el día, ella se sacrifica y lo lleva dentro de su furgoneta, que está completamente oscuro, a los diferentes sitios que necesita ir para arreglar sus papeles. Como podéis ver, como ya sabemos que va de vampiros, vemos todas estas escenas que decimos, uy, esto está pasando algo que va a ser muy feíto. Y como tampoco lo sabe ella, pues evidentemente tampoco duda en invitarlo a entrar a su casa siempre que quiera. Y evidentemente él siempre se presenta de noche cuando ya van por los postres. Y ya la primera vez que entra y su suegra lo ve, reacciona violentamente acusándolo de ser una persona que en su infancia, o sea, en la infancia de su suegra, arruinó a su familia y que mientras estaba allí desaparecieron algunos niños y que luego desapareció arruinando a todo el mundo. Dada su enfermedad, pues todo el mundo la achaca a que se debe a su demencia, a su senilidad y no le prestan atención,
a pesar de que ella insiste cada vez que se presenta James Harris en que esa persona es otra persona y que es alguien que no está envejeciendo, y eso a pesar de que empiezan a pasar cosas extrañas por el vecindario. Pero bueno, es que al final es normal, o sea, si vivimos en un mundo en el que evidentemente no pensamos que existan los vampiros y esas cosas, no vamos a ver todos estos indicios de que está pasando algo extraño. Y llega un punto que, tras esta insistencia de Miss Mary, un día en que los niños están fuera y que ellos dos también están fuera, en una fiesta en casa de Grace, de hecho, la señora Green se queda solas con Miss Mary y ese mismo día es cuando Miss Mary encuentra una fotografía en la que dice que aparece el supuesto alter ego de James Harris, aunque en ese momento nadie ve la foto, y empiezan a aparecer ratas en la habitación, en un primer momento una, luego aparece otra, luego ya aparecen de 3 en 3, luego más y más y más y más, y en un primer momento pues intentan luchar contra ellas, más que nada la cuidadora y el perro de la familia, pero llega un momento que hay tantas que es imposible luchar contra ellas y se dirigen especialmente hacia Miss Mary para comérsela viva. La señora Green queda muy mal herida, habiendo intentado defender a Miss Mary, así como el perro de la familia, que queda prácticamente moribundo, y a partir de este punto es cuando Patricia empezará a ver cosas que no funcionan, que suceden cosas extrañas y que todo esto ha empezado a suceder en el momento de la aparición de James Harris. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes dentro de esta sección van a ser el tercero de la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, el Silmarillion de J.R.R. Tolkien, los últimos libros de Dune de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, la Odisea de Homero y en el ámbito de los cómics, No soy un ángel de Ai Yazawa como manga y un cómic de Spider-Man, La última cacería de Kraven. Nos vemos en el siguiente vídeo.